Hola, hola, esto es Jugada de Laboratorio y hoy vamos a hablar sobre el gran triunfo de la selección ecuatoriana contra Alemania. El día de ayer Ecuador le ganó 2-1 a Alemania y con eso consiguió su clasificación a los 16avos de final de este torneo de naciones, de las mejores naciones del mundo. Ya sabemos de qué estamos hablando. Así es. Y bueno, fue un gran partido de Ecuador, un triunfo bastante emotivo por todas las circunstancias que rodeaban este partido, un partido que se disfrutó por lo emocionante, porque Ecuador vino desde atrás remontando un marcador, porque tenía muchas circunstancias en contra, jugaba contra Alemania, un equipo que ha sido 4 veces campeón del mundo, etcétera, etcétera, y ya está en 16avos de final, ha clasificado como uno de los mejores terceros. Y a partir de esto también vamos a hablar de lo que está ocurriendo en el Mundial, con las selecciones de Conmebol, con lo que tenemos hasta hoy. Así que nada, empecemos ahora el programa. Cristian, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué sensaciones tienes todavía de lo que fue el partido de ayer de Ecuador contra Alemania? Bueno, hola a todos. Un partido, como dices, emocionante, ¿no? Emocionante porque a Ecuador no le habían estado saliendo las cosas, ¿no? Yo creo que Ecuador debía tener mucho más puntos con los que había llegado. Yo creo que a Costa de Marfil le debió ganar, ¿no? Y bueno, ni qué decir, digamos, Cabo Verde, creo que es, ¿no? ¿O no? Curazao. Curazao, perdón, me estoy confundiendo Es el partido que empata. Sí, Cabo Verde está en el grupo de Uruguay. con Curazao. Ese partido que en realidad le patearon todas las pelotas al arquero, eh, también lo debió ganar, evidentemente. Y claro, pero es un equipo que juega bien y que tiene muy buenos jugadores, ¿no? Pero, como digo, que las cosas no se le habían estado dando y de pronto contra Alemania comienza con un gol tempranero en contra y encima un gol polémico, ¿no? Yo creo que el gol no lo debieron validar. Digamos, al comienzo tú decías, a ver, Ecuador no le pudo meter gol a Curazao a pesar de que debió golearlo, no le salieron las cosas con Costa de Marfil y luego te hacen un gol discutible en los primeros minutos. Y el escenario se veía, pero terrible, ¿no? Terrible. Y con todo eso en contra, Ecuador rápidamente logra empatarlo y hacia el final le da vuelta, ¿no? Y hay que decir que le da vuelta a una Alemania que no puso suplente, ¿no? Jugó Claro. con su equipo titular. Que era una de las Entonces, cosas que uno esperaba, ¿no? Era como parte de la esperanza que se tenía, era que Alemania cuide jugadores ya para así es. 16avos y que Ecuador aproveche esta situación, pero creo que la primera mala noticia fue ver que Alemania salía con todos sus titulares y la segunda mala noticia es que a los 2 minutos le metan este gol bastante polémico, ¿no? Con una jugada que quizás otro equipo sí se lo hubieran cobrado, porque hay contacto ¿no? Creo que fue Kimmich con Vite, en la jugada previa al gol, pero lo bueno es que Ecuador a los 9 minutos lo empata, o sea, en los 10 primeros minutos pasaron muchas cosas en ese partido. Y eso te dice que es un equipo que, a pesar de todos los resultados adversos que ha tenido y la crítica que ha tenido BKCS y en sí Ecuador, mal de la cabeza no estaba, ¿no? Porque aguantó, digamos, el envión de Alemania y supo, digamos, sobreponerse, ¿no? Y es que en realidad, realmente Ecuador es, yo creo, uno de los equipos, de los mejores equipos de la Conmebol, o sea, por la calidad de los jugadores que tiene y y por cómo juega, ¿no? Era Sí, bueno, impensable, fue era un equipo impensable que un que, equipo, ¿no? Así pudiera claro, verse eliminado, ¿no? clasificó segundo, ¿no? Por encima de Brasil, por encima de Paraguay, por encima de Uruguay, y hizo también una buena Copa América, no hay que olvidar eso, ¿no? Ecuador queda eliminada frente a Argentina, que finalmente fue el campeón de la última Copa América, pero lo eliminó en penales. O sea, fue un rival bastante duro para un equipo argentino que venía con todos ¿no? los galardones de ser campeón mundial, etcétera, etcétera, ¿no? No, es que yo creo que hay pocos equipos que tengan, digamos, jugadores de corte defensivo mejores que los que tiene Ecuador, ¿no? Pacho y Ordóñez a mí me parece que son excepcionales y si no son los mejores defensas, digamos, del campeonato mundial, pegan en el palo, ¿no? Y Hincapié, ni que hablar de Hincapié, finalista, digamos, de la Champions. Moisés Caicedo, ¿no? Uno de los mejores, digamos, 6 o 5, dependiendo de cómo le quiere decir, yo también creo que del mundo en general. Entonces, un equipo con estos jugadores era increíble que se pudiera estar quedando fuera, ¿no? Cuando hay otras selecciones que con mucho menos ya están clasificadas, ¿no?
Podríamos, Claro, y y si que queremos, también, sí, no, sí, solamente iba a puntualizar que si queremos meter dime, incluso, podemos decir Paraguay, ¿no? Paraguay que con claro, poquito, por ejemplo, digamos, con mucho menos ha que con logrado la, Ecuador, clasificando. ha logrado la clasificación con poco, ¿no? Y además de eso tienes la aparición de Angulo, que creo que fue uno de los jugadores más importantes, decisivos ayer, anota el gol del empate. Vite, que para muchos fue el jugador del partido, un volante que realmente ayer fue un partido consagratorio el de Vite ayer. Y arriba Plata, pues, ¿no? El jugador del Flamengo, que también es el que anota el segundo gol, ¿no? O sea, es Aunque una muy buena selección de Ecuador. es una muy buena selección. Aunque Plata y Ener Valencia yo creo que un poco en debe, ¿no? Porque es cierto que Sí, Plata hace gol, pero creo que se necesita más tanto de Ener Valencia como que Gonzalo Plata, ¿no? sí, Pero Angulo a mí me encantó, la verdad. O sea, el despliegue que tuvo por el lado izquierdo, ida y vuelta, cómo lo pasaba, digamos, a los jugadores alemanes. Claro que ese lado, digamos que Alemania también tiene más débil, ¿no? Porque Kimmich en realidad, digamos, para defender ese lado ya no está ya, ¿no? Está más para jugar en el medio, claro. pero lo han sacrificado un poco poniéndolo a cubrir el lado derecho, ¿no? Y Angulo por ahí que pasó, ¿no? Y fue el otro que también jugó muy bien fue Yeboah, ¿no? Pero como dices, ¿no? Como una selección, digamos, como esta, se podía quedar fuera, ¿no? Pero igual no había mucha confianza, ¿no? No había mucha confianza, creo yo, por los resultados adversos, pero finalmente Ecuador en un partido muy emotivo lo termina sacando adelante, ¿no? Sí, lo termina sacando adelante, ¿no? En los últimos minutos, el segundo gol fue al minuto 80 y pico, ¿no? Déjame ver, ahorita confirmo. El segundo gol fue al minuto, no, 77, casi llegando al minuto 80, ¿no? El gol de Plata. Sí, claro, porque eso... Y claro, y No, de sí, ahí, bueno, lo que ocurre en ese final de partido es ya un poco lo lógico. Ecuador se empieza a resguardar, Alemania encima, pero tampoco no llega a tener ninguna situación importante de gol, ¿no? Ecuador lo maneja bien los tiempos, se jugó poco en esos 20 minutos, porque al final terminaron dando 7 minutos extra que hicieron que el partido se alargue, ¿no? Y creo que Ecuador además no fue un triunfo conseguido, digamos, por ejemplo, como el que consiguió Paraguay contra Turquía, que fue un partido muy peleado, que Turquía fue el equipo que, digamos, mereció ganar, sino que fue un justo ganador. Jugó en la mayor parte del partido, jugó mejor que Alemania. sí, ahora también se le ha buscado bajar un poco el precio, ¿no? Diciendo que Alemania ya está clasificado, entonces... Pero ahí hay que tomar en cuenta varias cosas. Uno, que estaba jugando con titulares. Y dos, que Alemania es Alemania, ¿no? O sea, 4 veces Claro. campeón del mundo, ¿no? O sea, no es cualquier equipo. Y yo no creo, digamos, que no se hayan jugado este partido en serio, ¿no? No, Porque y cuando... Alemania selló su clasificación jugando contra Costa de Marfil en un partido que Costa de Marfil mereció un poco más. Porque Así es, Costa o de sea, Marfil jugó mejor, tuvo hasta el final, tuvo una ocasión clarísima de gol para ponerse 2-0 y al final Alemania le termina volteando el partido, ¿no? Y aparte ya, Ecuador fue mejor que Costa de Marfil, ¿no? Entonces yo creo que bajarle el bajar el precio a precio, este sí. triunfo, sí, hay un poco de mezquindad ahí, ¿no? Sí, aparte también hay que tomar en cuenta que Alemania venía de 2 mundiales en los que fue eliminado en primera fase, ¿no? Ahora, claro, 2 mundiales con un formato distinto, ¿no? Menos selecciones, ¿no? Pero igual tampoco no era una selección que en los últimos mundiales había venido muy bien. Es cierto que se estaba recuperando, pero claro, yo vi mejor igual a Ecuador, ¿no? O sea, yo también creo que Alemania lo sale a ganar, pero que finalmente, digamos, Ecuador fue mejor, ¿no? Y ahí vemos un hombre muy criticado en Ecuador, ¿no? Y que al final del partido se lo vio abrazándose con su familia, creo que estaba en la tribuna. Sí, un momento muy emotivo, ¿no? Buscando a su familia. O sea, yo vi después del partido con Curazao, imágenes de la tribuna insultando a la familia de BKCS, los comentarios en redes sobre BKCS, o sea, habían hasta amenazas, ¿no? Todas estas barbaridades que siempre se dicen en redes, pero la verdad es que uno viéndolo desde afuera no entiende ese contexto, ¿no? Porque tu equipo llegó a, al Mundial siendo el segundo de Conmebol y la verdad es que no había jugado mal. O sea, había sido muy... Comenzando con 3 puntos Sí, menos. ya comenzando con 3 puntos menos y en el Mundial no había jugado mal, ¿no? Era muy circunstancial, había, así como hay que tener suerte, muchas veces en el fútbol, pues a Ecuador justo le había faltado eso, ¿no?
le había faltado la suerte de que entre una de las tantas pelotas, de las tantas ocasiones de gol que había tenido, tanto contra Costa de Marfil como contra Curazao. Y estaba en esa situación un poco por las circunstancias, pero no era digamos, para que las críticas sean tan duras contra un equipo y un entrenador que venía haciendo las cosas bien, ¿no? Y creo que por eso el mismo BKC se lo reconocía. Él decía que no había logrado llegar al corazón de los ecuatorianos, que no había podido ganarse, ¿no? Al pueblo ecuatoriano, que él sí se sentía muy bien ahí, pero que era evidente que no lo querían, pues, ¿no? Vale. Pero como dices, yo creo que obedece a este exitismo que existe, digamos, hoy en día, ¿no? La necesidad de resultados inmediatos y de siempre estar ganando, ¿no? Que claro, o sea, digamos, finalmente este es un juego y tú aspiras siempre a ganar, ¿no? Pero también tienes que entender que hay veces hay procesos, hay veces en los que no necesariamente te va a ir mal o bien, te va a ir bien, ¿no? Pero Claro. ahí hay un tema hay un equilibrio, ¿no? Entre cuándo hay más responsabilidad de los jugadores y cuándo hay más responsabilidad de técnico, ¿no? Porque finalmente el técnico, digamos, crea estrategias para buscar que los jugadores estén en una situación en la que ellos puedan resolver. Y Ecuador, tanto en el partido con Costa de Marfil como con Curazao, creó situaciones, ¿no? Creó situaciones. Entonces, digamos que situaciones que, por ejemplo, la de Ener Valencia que falla en el partido pasado de Ecuador es increíble, ¿no? O sea, es inverosímil. Es una culpa de BKC, ¿no? No, O claro. digamos Los tiros al palo no son culpas del entrenador, ¿no? ¿no? O que todas las pelotas se las disparen al cuerpo del arquero, ¿no? De Curazao tampoco es culpa de BKC, ¿no? Digamos que, o sea, yo creo que más bien lo bueno que ha hecho Ecuador es en gran parte responsabilidad de BKC, obviamente también porque tiene jugadores excepcionales, pero el haber armado una defensa dura, porque cuando finalmente logra la ventaja Ecuador faltaban unos largos como 17 minutos, 18 minutos, como dices, Ecuador no lo sufre tanto, ¿no? Y se agiganta la figura de Ordóñez y de Pacho, ¿no? Hay unas salvadas que hacen, unos bloqueos, unas carretillas para llegar, son realmente unos defensas imponentes, ¿no? Impresionante, físicamente, técnicamente, ¿no? Moisés Caicedo, Sí. cómo manejaba el partido también, ¿no? O sea, la tranquilidad que tiene para salir. Y creo que Ecuador con este resultado también desbloquea digamos, esa aura de selección que no podía siempre pasar, así en el Mundial pasado se quedó en fase de grupos, lamentablemente, ¿no? Y después de ganarle a Alemania, imagino que te debes sentir capaz de cualquier cosa, ¿no? O sea, no le has ganado a cualquier selección, y además que tienes con qué, ¿no? No es solamente el sentir que puedes, digamos, hacer un buen mundial de ahora en adelante, sino que también ya lo has demostrado. Y creo que va a ser una selección bastante dura, ¿no? Yo creo que Ecuador, esperemos, pero creo que sí va a tener digamos, por lo menos va a avanzar un par de fases en este mundial, ¿no? Es una selección que emociona, ¿no? A mí la verdad es que quiero ver los partidos de Ecuador, me emociona ver, quiero ver los partidos de Ecuador, quiero ver hasta dónde llega, quiero ver de qué son capaces. Es una selección que genera expectativas, ¿no? A diferencia de otras selecciones que también han pasado, como por ejemplo Paraguay, y no genera tantas expectativas. No sé si ya vamos a hablar ya pasamos. Sí, yo creo que sí, creo que podemos hablar, y esto lo conversábamos antes de grabar, de toda esta ola de comentarios que hubo de los propios, y lo gracioso es que lo escuché de muchos comentaristas peruanos, ¿no? Que decían pues que parece que Conmebol no éramos tan buenos como decíamos, ¿no? Parece que la eliminatoria sudamericana no es tan dura como parece, porque mira los equipos que nos están como arruinando la fiesta, ¿no? Lo que pasó pues con Ecuador con Costa de Marfil, con Curazao, lo que le ha pasado a Uruguay, Paraguay que pierde el partido con Estados Unidos, ¿no? O sea, pero ya 5 de los 6 están dentro. Uruguay lo tiene muy difícil, pero creo que o sea, bajarle la llanta a Conmebol es creo bastante osado, ¿no? Y creo que es un poco más como para vender más que otra cosa, porque las elecciones de Conmebol, o sea, a ver ganarle a Alemania, ¿no? O a ver los partidos que ha hecho Colombia también, ¿no? Portugal no pudo con Congo, Colombia le ganó a Congo, y así, bueno, Argentina ni qué hablar, porque Argentina está ya en 16avos, igual que Brasil, ya son selecciones consagradas, ¿no? Pero los equipos de Conmebol le pueden hacer competencia a cualquier equipo. Sí, es que claro, como dices, yo creo que es lo que vende, ¿no? Lo que vende, ¿qué cosa defiendo a BKC? Es pegarle al que está mal,
Eh, y en el caso, digamos, de bajarle la llanta, ¿no? Siempre, bueno, pero eso ya es, digamos, un tema que escapa un poco a este programa, pero finalmente lo que más vende en las redes es el bullying, ¿no? Es decir, Sí, que esta selección, digamos, es una desgracia, que somos una desgracia, no sé por qué el finalmente, digamos, hacer, yo creo que lo que vende es hacer ver a los demás como si fueran una desgracia para tal vez uno no sentirse tan mal, ¿no? O sea, yo creo que un poco esa explicación puedo tener, ¿no? sí, Porque quizás, ¿no? pues no Mira, hay estos algo que nos más. ganaron no eran tan buenos, ¿no? Una Así cosa es, así. tal cual, tal cual. Yo Claro, creo que claro. sí. O sea, esa es la única explicación que tengo para que quieran bajar la llanta sin ningún tipo de sustento, ¿no? Claro. Viendo cómo hay. Porque mira, ya entrando a hablar de Paraguay, porque incluso Paraguay, que en el primer partido queda muy mal frente a Estados Unidos, luego vuelve a su esencia, ¿no? Defensiva, aguerrida, guerrera, ¿no? Y un poco escatimadora en este último partido contra Australia, porque ya sabía que con el empate igual pasaba. Pero desde su estrategia y desde sus posibilidades, está compitiendo, ¿no? Finalmente ya pasó. Entonces, Sí, no se puede tampoco desmerecer eso, ¿no? Porque cada uno finalmente compite de acuerdo a su estilo, a sus posibilidades, a los jugadores que tienes, ¿no? con lo que tienes, claro. Tienes que Porque ver con lo que tienes. Claro, como lo hizo, por ejemplo, volviendo al tema de Perú, ¿no? La selección peruana cuando clasificó al Mundial 2018, ¿no? Es un poco así es. con lo que tenías, ver cómo lo haces de la mejor manera, ¿no? Y además ya Claro, las selecciones sudamericanas tienen ya un estilo de juego, se les conoce por ciertas características, ¿no? Y bueno, y no siempre puedes ganar, pues lamentablemente, ¿no? sí, El claro. fútbol es un deporte en que juegan dos equipos y hay uno que gana, ¿no? Y a veces hay que disfrutar del camino más que del resultado final, que puede no ser bueno, a veces pasa eso, pues, ¿no? Y la verdad es que yo estoy disfrutando mucho más el Mundial de lo que esperaba. Porque claro, nuestra Sí, selección también, finalmente no había clasificado y uno como que decía, ah, ya, como que estás un poco como que peleado con el Mundial, ¿no? Hasta claro. que comienza, pero Y la además verdad que es que hayan estos 48 equipos y así es. todas estas innovaciones que hubo, pero al final está funcionando. Hay cosas sí que todavía se pueden mejorar, hay cosas que no están bien, pero en general está resultando un mundial bastante entretenido, ¿no? Sí, y hay partidos como este con Ecuador que realmente a mí me emocionaron, ¿no? Yo la verdad el gol de Ecuador lo grité, ¿no? Sí, claro, Claro, estaba viendo el partido y cuando mete gol pues me claro. emocioné, la verdad, o sea, sí, Eh, sí, sí fue No, una, y, o sea, y yo los últimos minutos los viví como si estuviera viendo un partido de un equipo del que soy hincha, ¿no? claro, sí, Sufriendo, o sea, yo decía, estábamos en no Quito. quería por nada del mundo, claro, que le metan gol a Ecuador, porque yo decía, no puede, iba a ser una tragedia, me iba a malograr la semana probablemente si empataba Alemania. Sí, claro, la verdad es que lo vivimos y fue un partido que fue bastante emocionante, ¿no? Y, por ejemplo, otro partido que me gustó bastante, el de Noruega, ¿no? Y por eso también el partido de hoy entre Francia y Noruega me genera mucha expectativa, ¿no? Sí, sí, Porque son dos de los equipos que más me han gustado, ¿no? va a ser un muy buen partido, ¿no? Con dos equipos que tienen delanteras bastante contundentes, son dos estilos distintos, pero que por lo menos lo que esperamos son bastantes goles, ¿no? En este partido. Sí, sí, la verdad es que me he emocionado bastante. O sea, me está gustando bastante el Mundial. Lo estoy disfrutando mucho y la verdad es que eh, a pesar de todos los, como dices, de que sean más equipos, de que nuestra selección no esté en el Mundial, de que, bueno, hay algunos cambios, ¿no? En la dinámica, como este tema de los cooling break, ¿no? De estos, de Que estos ayer, por tiempos. ejemplo, volviendo al partido de Ecuador con Alemania, se notó en el primer cooling break, hydration break, como le Claro. llaman, que Ecuador estaba haciendo mucho mejor que Alemania después del empate. Esos 12 minutos, 13 minutos, hasta el hydration break, era un solo de Ecuador, y Sí, después de esa pausa, Alemania retoma el sí, control del sí. partido. Entonces, Nagelsmann como que claro, ajusta. hace ajustes, ¿no? Sí. Entonces, sí, pues es un cambio en la dinámica importante en el partido, más allá de que esté bien, esté mal, nos guste o no, pero sí genera esto, ¿no? Sí genera algo que había que esperar al medio tiempo, que uno decía, lo mejor que le puede pasar a mi equipo es que Que se acabe el se primer acabe tiempo. el primer tiempo. Ahora Claro. lo mejor que le puede pasar es que llegue el tiempo de hidratación, ¿no? La De pausa de hydration hidratación. break, no la pausa, claro. Claro, sí. Sí, 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 es verdad, es verdad, es verdad. Bueno, y hablemos un poco de Paraguay, que un partido un poco soso, ¿no? Pero encima aquí Sí, lo un partido transmitieron tarde, duro, digamos, ¿no? encima tarde, ¿no? Un jueves, a diferencia del partido anterior de Paraguay, que fue muy emocionante porque Turquía lo buscó hasta el final, Paraguay se defendió en lo suyo.
Aquí las dos selecciones parece que tenían un poco entendido que con el empate no los perjudicaba, ¿no? Todo lo contrario, han clasificado los dos, Australia segundo, Paraguay tercero, y fue un partido sí, muy, muy calculado, muy medido, ¿no? Creo que no mostró mucho este partido, ¿no? Sin embargo, les ha servido a los dos para clasificar. Igual, a mí me gusta bastante la línea defensiva de Paraguay, ¿no? Gómez y Alderete, ¿no? Sí. Gustavo Gómez, que estábamos acostumbrados a verlo en la Copa Libertadores, y Alderete que sufre digamos, en un choque como que se le mueve la rodilla, y yo pensé que lo iban a sacar, pero bueno, estuvo casi todo el partido, hasta que ya no pudo más y lo tuvieron que cambiar. Es lo que más me ha gustado en Paraguay. Bueno, Galarza también estuvo bien, ¿no? Y Enciso, si bien es cierto no fue tan determinante, es el diferente en Paraguay, por lo menos en el ataque, ¿no? Es el que intenta, digamos, llevarse 1-2, amagar, ¿no? Sabes que cuando Enciso tiene la pelota, puede sacarte una jugada que no tenías previsto. Es el que puede, digamos, romper el partido ¿no? De alguna manera. Estoy viendo con quién chocaría Paraguay, aunque todavía está por definirse, pero chocaría con Alemania. Bueno, supongo que eso ya está definido. Paraguay chocaría con Alemania en 16avos, ¿no? Y ahí sí no creo que Paraguay pueda hacer la de Ecuador, por ejemplo, ¿no? No. Va a ser difícil, ¿no? No, por lo menos por lo que han mostrado, los jugadores que tienen, no generan mucha expectativa. Yo creo que, no sé si Paraguay o Uruguay ha sido el más flojito de la Conmebol en este mundial. Yo creo que Uruguay. Creo que Uruguay termina siendo el más flojo. Sí, pues no hemos hablado mucho de Colombia. Colombia creo que gana bien sus dos partidos. Le ganó a Congo ya con 6 puntos. Ahora define mañana con Portugal quién es primero, quién es segundo del grupo. Con un empate le basta a Colombia para ser primero. Pero Colombia está muy bien, ¿no? Colombia sí, tiene también un buen equipo, ¿no? Pero la verdad es que Uruguay es el equipo, digamos, que se ha visto, del que se ha visto menos, ¿no? Paraguay, aunque sea, tuvo volver a sus raíces y encontrar el camino, pero Uruguay no se ha encontrado hasta ahora, ¿no? Y tiene hoy día un partido muy difícil contra España, porque España juega por ser el primero del grupo, ¿no? Juega por los puntos, ¿no? No tiene nada asegurado todavía. Sí, yo creo que antes de entrar a hablar, yo creo que de Uruguay, que finalmente es el partido que hoy día define mucho que continúe su participación en el Mundial. A Colombia no hemos tenido no hemos hablado mucho de Colombia, y a mí me parece que yo creo que ahí están Paraguay y Uruguay como, digamos, creo que las más bajitas, y luego en el pelotón de arriba están Argentina, Brasil, Ecuador y Colombia, ¿no? ¿En qué orden pondrías tú a los equipos, digamos, en esta zona, digamos, de arriba? ¿Cuál es el que te ha gustado más? ¿En qué orden los pondrías? A mí Ecuador es el que me ha gustado más. Es así, es algo meramente emocional. Es el que más me ha emocionado. Sí, eso sin duda alguna. En el ranking de los que más emocionan está Ecuador, ¿no? Eso sí. Es. En segundo lugar pondría Argentina por Messi, junto con Brasil, que también me agrada mucho que haya, como que se haya reencontrado en estos últimos partidos. Y Colombia, pero Colombia ahí nomás, porque la verdad es que la selección colombiana también creo que los partidos que ha ganado los ha ganado bien. Le ha costado, contra Congo fue un partido duro, difícil, le costó conseguir el gol, encontrar el gol, ganarlo, pero con toda justicia está en 16avos, ¿no? Y según lo que veo, podría jugar contra el grupo de Croacia, es Croacia ahorita su rival, el próximo sábado, pero creo que Colombia también tiene buenas posibilidades de avanzar, ¿no? O sea, yo creo que los 4 equipos de estos 4 equipos, con excepción de Paraguay, creo que pueden avanzar octavos de final. Sí, a mí la verdad es que me gustó bastante Colombia. Yo pensaba, por ejemplo, Muñoz y Mojica, ¿no? Daniel Muñoz, que creo que ha sido si no es el mejor jugador de Colombia. Es el más importante, ¿no? Sí, claro. Porque hace los goles, porque desborda. Ahí te das cuenta que, por ejemplo, claro, Colombia es un equipo un poco asimétrico, ¿no? Porque como James Rodríguez juega por el lado de Muñoz, Muñoz es el que desborda, ¿no? Y James se mete un poco más hacia el centro. En cambio, en el otro lado, que están Arias y Luis Díaz,
es más Luis Díaz el que desborda, Claro. ¿no? Y es más lo que se espera de él, ¿no? O sea, creo que Así es. Colombia juega sabiendo esto, ¿no? Que es Luis Díaz el que tiene que desbordar por ese Y lado. Muñoz por el otro lado. Sí, y Muñoz por Y, el otro lado. Creo que el que todavía, bueno, el que no termina de convencer es James, ¿no? Creo que no está teniendo un mundial como los mundiales anteriores que tuvo, donde fue un jugador pues, trascendente para Colombia. Y arriba, que en este último partido probó al jugador que juega en Portugal, Luis Suárez. Creo que también el 9 es otra posición que Colombia le está costando un poquito encontrar, pero tiene tan buenos laterales que a veces no llega a ser un problema. eso yo digo, mira, como si Brasil tuviera a Muñoz y a Mojica, yo creo que sería un equipo, o sea, porque realmente los laterales Sí, de Colombia son importantes. son importantes, ¿no? Y claro, Davinson Sánchez y Lucumí también son buenos defensores, pero Muñoz, la verdad, me ha sorprendido, me parece un Sí. jugador muy, muy bueno. Mojica tal vez no desborda tanto, pero también tiene un buen despliegue. Bueno, Arias también, John Arias, Lerma. Luis Díaz, me parece que lo que pasa es que le han dado poco espacio, ¿no? Le han dado poco Creo que es el espacio. que más se están preocupando de marcar, ¿no? A Luis Díaz, Así ¿no? es. También, claro. Pero al final del partido, de este partido que tuvo con la República Democrática del Congo, le dan un poco más de espacio y ahí ya se comenzaron a ver, digamos, los Sí. desbordes de Luis Díaz, ¿no? Y claro, como Y hace dices, 2 goles que le anulan, dicho sepas. así es, fue en posición Mete 2 adelantada, goles, ¿no? claro. Sí. Y James sí, pues James no ha estado tan fino, tanto es así que cuando entra Juanfer Quintero, se lo ve un poco mejor, ¿no? Lanzando, digamos, filtrando pases. Y Luis Suárez sí, pues también, ¿no? No ha tenido, digamos, no ha tenido, cuando entró John Córdoba, que es digamos, un 9 más fuerte, más 9 clásico, lo vi un poco mejor, ¿no? Sí. Pero mira, Richard Ríos también, o sea, tiene Claro. jugadores, tiene una Claro, que plantilla. Richard Ríos, el que lo ha sentado a Richard Ríos es este Puerta, chico, este volante, sí, Puerta, claro. que juega también su motor, ¿no? Que está jugando muy bien. Y por ejemplo, que hay algo que creo que está haciendo muy bien el técnico de Colombia y es a Juanfer Quintero lo coloca en el segundo tiempo, ¿no? Y es un jugador que cambia la dinámica del partido, ¿no? Más Es un jugador trotón, muy inteligente, claro, no tiene pero el con una físico como para jugar visión. los 90 minutos, claro, tiene un panorama, una precisión en los pases, remate fuera del área, ¿no? Entonces, creo que lo está utilizando muy bien. Quizás podría hacer lo mismo con James, pienso, no sé. Sí, pero es un equipo interesante realmente, ¿ah? Interesante Sí. y que ha vuelto un poco a ese equipo que generó mucha expectativa en la última Copa América que pierde contra Argentina, ¿no? Recuerdo que estábamos en Claro, Medellín, ¿te acuerdas? Estábamos en que Medellín vimos la final de la Copa América, claro. viendo la final de la Copa América y ese Y los equipo, colombianos estaban celebrando el campeonato ya por adelantado. nosotros también esperábamos que ganaran, estábamos, Para estábamos ahí. celebrar con ellos, para celebrar Claro, con para ellos. celebrar con ellos, pierden, ¿de acuerdo? Y al final No, fue todos un funeral, claro. nos Fue un fuimos, todos funeral. tristes. Fue un Sí. funeral. Pero claro, se había generado una expectativa muy grande porque Colombia jugaba una barbaridad, ¿no? Colombia Claro. jugaba una barbaridad, llegaba con mucho cartel y otra vez estoy viendo esa Colombia que generó mucha expectativa, porque luego en las eliminatorias ya viene como un bajón, se cuestiona mucho a Lorenzo, ¿no? Pero otra vez estoy viendo esta Colombia y es una Colombia que nuevamente me emociona, ¿no? Me emociona. Sí. No Sí, es una tanto como Colombia que Ecuador, creo. pero la verdad es que está ahí, ¿eh? Está ahí, porque lo de Están Muñoz, como te ahí, digo, sí, lo de están ahí. Lerma Puerta, Claro, Juanfer Quintero, o sea, sí, o sea, es un equipo muy sí. interesante. Porque creo que al otro lado, ya por historia, Argentina y Brasil tienen otro, digamos, es otra historia. Son equipos que están en otro, digamos, compitiendo ¿no? con más, que tienen más ingredientes que estos equipos que están, digamos, empezando a ser importantes ahora en el fútbol sudamericano, ¿no? Bueno, sí, aparte Argentina es el campeón del mundo, ¿no? Claro, Argentina es el campeón del mundo, el campeón de la Copa América. Ya conocemos del No, carácter que tienen los argentinos para jugar. Brasil puede despertar en cualquier momento y avanzar, ¿no? Hasta donde ellos quieran. Es el máximo campeón de la historia de los mundiales. Entonces, sí, pues ya son equipos que tienen otros ingredientes que van más allá un poco del buen momento que están pasando ahorita Ecuador y Colombia. no, aparte de los comentaristas argentinos se han encargado todos estos años de hacernos recordar que Argentina es el campeón del mundo, ¿no?
Sí, es verdad, sí, La sí, verdad es que claro. Y en sí, el caso de Brasil, Brasil juega mucho, o sea, me hace recordar mucho al Real Madrid de Angelotti, ¿no? De sí. Carleto. Digamos, un poco este equipo que se hace sólido en defensa y que juega a la contra, ¿no? Y que tiene a Lucas Paquetá, digamos, como uno de estos Que ha lanzadores. mejorado mucho, dicho sea de paso, Paquetá, el primer partido que jugó, que dejó muchas dudas contra Marruecos, pero en los dos siguientes partidos ha jugado bastante bien, ¿no? Sí, 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 que tiene a Vini. Bueno, lamentablemente Rafinha se les lesiona, pero Ryan, que entró en lugar de Rafinha, lo hizo muy bien y creo que encontró su 9 en Mateo Cuña, ¿no? Que también Claro, está haciendo goles, está en un nivel muy, y está en un muy buen nivel, ¿no? Y yo creo que poco a poco está encontrando, ¿no? Hay momentos en el partido en el que se ven algunas cosas interesantes de Brasil. Y yo creo que es un equipo que todavía puede crecer un poco más, ¿no? Es un equipo que todavía puede crecer un poco más. Eh, pero como dices, ¿no? Tal vez en el caso de Brasil y Argentina no sorprende, no emociona tanto, no porque no estén en un nivel muy bueno, sino porque, claro, ya de ellos pues se espera, digamos, lo máximo, ¿no? claro. Pero sí, o sea, no puedo dejar de reconocer que sí me sorprendió el nivel de Messi, ¿no? Por lo menos hasta ahora, ¿no? No Sí, pensé que iba a ser más, digamos, que no iba a estar a un nivel tan alto como el que está, ¿no? Haciendo tantos eh, goles. Eso hasta sí ha por sido, momentos, ¿no? ¿no? Uno llegaba a pensar que podía ser un jugador importante entrando, ya Así es. no jugando los 90 minutos, ¿no? Pero la verdad es que el último partido en el que hace este gol ya en tiempo extra, que es una pelota que él mismo, ¿no? Traslada La casi rapidez de desde su reacción, ¿no? campo y luego intenta una, reacciona, intenta otra vez hasta que consigue el gol, sí, eso es sorprendente, ¿no? O sea, lo que está dando Messi en este mundial es algo inesperado, pero para la edad que tiene no se esperaba tanto de él, ¿no? Claro, porque lo de Vini Junior, bueno, podía haber estado bajo en el Madrid los últimos partidos, ¿no? Como que no venía muy bien, pero bueno, está en su plenitud física, viene en una buena edad, entonces que Vini se esté recuperando como que es lo esperable, ¿no? Pero que Messi esté al nivel que está, con la edad que tiene, Sí, es increíble, ¿no? Bueno, no hemos hablado tampoco de la recuperación de Portugal, ¿no? Los goles de claro. El Cristiano, 5-0 contra, ¿no? Contra eh, se me fue el nombre del país al que le ganó. Ese es el país al que le gana a Colombia, que Sí, sí, sí. también, que están dirigidos por el técnico italiano, que también que fue campeón del mundo, es Uzbekistán, me parece. Uzbekistán, claro, Uzbekistán. Que le gana bien, le gana, ¿no? Hace 2 goles Cristiano Ronaldo, Portugal termina convirtiendo 5 goles. Después de ese comienzo con dudas que hubo contra Congo, Sí. y Portugal tiene una selección importante, ¿no? Tiene muy buenos jugadores, tiene un gran equipo. Entonces, creo que era lo que se esperaba de ellos contra un rival así, ¿no? Un triunfo contundente. Claro, ¿no? Un equipo que tienes. Hay un cambio interesante que hacen, ¿no? Que es que lo meten a Joao Félix, ¿no? Y Joao Félix es Sí, un jugador más encarador, digamos, ¿no? Más que tiene más uno contra uno, más que llega un poco explosivo, más. claro. Te abre un poco más situaciones complejas, ¿no? Pero es un equipo que tiene a Bruno Fernández, tiene a Vitinha, Joao Neves, Pedro Neto, o sea, Nuno Sí, no, Méndez, es un ¿no? equipazo, Nuno claro. Méndez, ¿qué tal jugador? O sea, para mí, si no es el mejor, digamos, lateral izquierdo del mundo, pega en Está el palo, ahí, ¿no? cerquísima, Pega en el claro. palo, claro. No, no, Sí. no, no. Una potencia Sí, y física. Ronaldo que sigue siendo un goleador importante, ¿no? Un tipo al que si le vas a dar espacios o oportunidad de definir, te va a meter el gol, pues, ¿no? Así es. Entonces, Y que se recuperan, ¿no? Como le pasó un poco a España también, ¿no? Bueno, y creo que ahí ya vamos a claro, hablar del partido, del último equipo de la Conmebol del que no hemos hablado, que es de Uruguay, ¿no? Un equipo que está en el ojo de sí, la tormenta. claro, es el equipo que peor la está pasando, no solo por lo que se ha visto en el campo, sino también por la situación fuera de él, ¿no? Todo este problema que hay, las noticias que llegan, de una confrontación entre los jugadores con el técnico. Ya Bielsa venía siendo muy cuestionado los últimos meses, todo el último proceso de eliminatoria, después de dejar fuera a Suárez, ¿no? Eh, y parece que, ¿no? que ayer ha habido una conversación muy difícil entre jugadores y técnico, reclamándole al técnico cambios, tanto no solo en el estilo del entrenamiento, sino con el equipo que va a poner hoy día contra España. Y parece que es una relación que está totalmente rota, ¿no? Y juegan encima contra una selección tan importante que llega como una de las candidatas a ganar la Copa, que es España, pues, ¿no? Entonces, yo creo que Uruguay, a diferencia de Ecuador, que me generaba ilusión, o a diferencia de Paraguay, que le podía competir a Australia, creo que Uruguay la tiene bien complicada hoy día. Sí, yo no le tengo mucha
mucha expectativa. Me da pena porque Uruguay es una selección a la que también uno le tiene bastante cariño por temas de historia, por las cosas que ha dado, pero la tiene bien difícil. Me parece que hoy día no creo que consiga su clasificación, ¿no? Sí, la verdad es que una pena lo de Uruguay, porque ahora yo creo que lo de Bielsa es complejo, ¿no? Porque por un lado, yo sí creo que tiene responsabilidad porque finalmente el entrenador es el líder del grupo y si el grupo se te está escapando, y estos problemas no vienen de ahora, estos problemas vienen desde las eliminatorias, ¿no? Hubo muchas controversias, declaraciones en ese momento de Luis Suárez cuando fue apartado, estos problemas de la forma que tiene entrenar Bielsa también ya venían desde antes. O sea, por un lado no le quito esa responsabilidad de liderazgo que debe tener Bielsa, pero por otro lado, la verdad es que si los resultados no han acompañado a Uruguay, en gran parte es responsabilidad de los jugadores, ¿no? O sea, el gol estos 2 goles que les meten en su último partido, es increíble, con Cabo Verde es increíble, ¿no? Es inverosímil cómo lo pierden, ¿no? Un partido que debieron ganar, ¿no? Y ahí Como también es empatan, sí. responsabilidad de los jugadores, ¿no? Pero como te Sí, digo, yo total. creo que el principal problema de Bielsa es su falta de liderazgo, nunca le llega al grupo, el grupo le suelta Sí. la mano y ahí yo creo que ya Parece que está, también ahora tiene un carácter, ¿no? Con la edad también un carácter más complicado, más ¿no? de lo que ya Siempre era. fue un tipo de lo que ya era, a pesar de ser, o sea, yo creo que Bielsa no se le puede evaluar por lo que se está viendo ahora, ¿no? Bielsa es uno de los técnicos más importantes, ¿no? Que ha habido en los últimos años en el fútbol, ¿no? Un tipo con mucha influencia, reconocido por jugadores, por otros técnicos, que ha tenido procesos importantísimos en el Marsella, en el Athletic de Bilbao, en el Leeds de Inglaterra. Entonces, pero lamentablemente, pues, así es la vida, ¿no? No se puede ser siempre, no se puede ganar siempre, ¿no? A veces, digamos, las cosas no funcionan y parece que ahora no le ha resultado a Bielsa el estilo que siempre ha tenido para dirigir un grupo como el de Uruguay, ¿no? Así es, así es. Bueno, y creo que ya lo comentaremos también el partido luego de ver qué es lo que pasa. Y bueno, creo que llegamos hasta acá. Sí, sí, yo creo que hemos hablado cortito de todo un poco. Y nada, como decías, está muy bueno el campeonato, está emocionante, y ya viene la fase de llaves, ¿no? Las llaves de eliminación, ¿no? Directa, empiezan el domingo, y sabemos lo dramático y lo especial que son esos partidos, así que vamos a tener más programas de jugada de laboratorio comentando esos partidos. Así que si han llegado hasta acá, si han visto todo el video, sigan el canal, sigue subiendo ahí, poco a poco, Sí, vamos, sí, vamos estamos bien. avanzando, vamos Estamos avanzando con los contentos. seguidores. Gracias porque nos está viendo gente de fuera del Perú, y qué bueno que estén dejando sus comentarios, sus likes, compartiendo. Nosotros vamos a seguir con los videos, hablando de fútbol, hablando del campeonato, y nada, gracias a todos y nos vemos en el próximo programa de Jugada de Laboratorio. Así es, gracias. Gracias. Chau. Chao, chao.